Hola amigos, soy Orlando Rosales y esto es Matices, con un capítulo más de la serie dedicada a la cultura de los estados de Venezuela, y en esta oportunidad compartiré con ustedes el estado Sucre y comenzaremos nombrando a sus poetas, ya que este estado ha producido tres de las grandes voces poéticas nacionales. Allí nacieron José Antonio Ramos Sucre, Andrés Eloy Blanco y Cruz Salmerón Acosta. Ramos Sucre nació en 1890 y falleció en 1930, y ha sido considerado el maestro innovador de la poesía venezolana de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, su trabajo solo fue reconocido nacional e internacionalmente a partir de la década de los 70, cuando sus libros La Torre de Timón, El cielo de esmalte y Las formas del fuego se reeditaron y causaron gran impacto en los jóvenes de esa generación. Ramos Sucre se suicidó en Ginebra en 1930, cuando apenas había cumplido 40 años. Andrés Eloy Blanco, nacido en 1896 y fallecido en 1955, por su parte, ha sido el poeta venezolano que ha encontrado más eco en la voz del pueblo. Además de ensayista y humorista, fue un apasionado activista político que pagó con cárceles y exilio su lucha por la construcción de la democracia. Publicó Poda en 1928, Barco de Piedra en 1937, Navegación de Altura en 1941 y Giraluna en 1955, entre otros volúmenes. En 1923 obtuvo el premio de la Academia Española con su poema Canto a España. Murió en México, donde se encontraba exiliado por el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez. Cruz Salmerón Acosta, nacido en 1892 y fallecido en 1929, el poeta de Araya, reflejó en su obra los avatares de su trágica vida. Su poema Azul es como una dramática y melancólica autobiografía. Los poemas Piedad, Advenimiento, Cielo y Mar, La Nueva Andalucía y Paloma Bélica forman parte de su valioso legado. Continuamos con músicos populares, ya que en Sucre la música es como una segunda voz, y sus artistas han sido tan persistentes en la expresión propia que joropos, bulías, malagueñas, diversiones, gaitas, aguinaldos y golpes han sido un retrato sonoro y bailado de la región. Entre esos músicos que definen el alma sucrense figuran los nombres de Luis Mariano Rivera, María Rodríguez, Cruz Quinal y Perucho Cova. Luis Mariano, desde su rancho Canchonchú Florido, dejó una inmensa lista de composiciones. Cerecita, La Guácara, Canchonchú Florido, entre las más conocidas, que hoy forman parte del repertorio musical tradicional venezolano. María Rodríguez, una voz excepcional, le imprimió carácter y sonoridad al joropo con estribillo y convirtió cada canción en una pieza de invalorable contenido regionalista. Cruz Quinal, el rey del bandolín, fue el más destacado intérprete de los estribillos orientales. También se dedicó a la fabricación de instrumentos e inventó piezas como el bandolín morocho, una mandolina con doble trastera, única en su especie. Y Pedro Pablo Cova Lara, Perucho Cova, nativo de Campoma, fue un virtuoso de la cuereta, un pequeño acordeón que en sus manos alcanzaba categoría de instrumento solista para hacer de Sucre el estado venezolano en donde la voz mayor del joropo no es el arpa o la bandola, sino el acordeón. Y ahora vamos a hablar un poco de gastronomía, ya que la cocina sucrense es la síntesis culinaria de varios aportes culturales. En este estado, los variados gustos de diferentes pueblos, como las tradiciones hindúes, chinas e indonesias por la vía de Trinidad, las francesas a través de los corzos que entraron por el activo puerto de Carúpano
y los sabores regionales, tanto indígenas como criollos, se encontraron y mezclaron hasta convertirse en platos particulares y, en algunos casos, en recetas únicas e inimitables. El calalú de Paria y el corbullón de Mero son dos ejemplos característicos de ese mestizaje culinario. El primero vino de la vecina isla de Trinidad. Es un guiso que incluye generalmente dos tipos de carne, de chivo y de gallina. Una rica mezcla de sabores, el dulce del coco con el picante del ají y el quimbombó, producto de origen africano, como componente principal. Algunos le agregan cangrejo, otros en vez de guiso lo hacen con textura de asopado. El corbullón de Mero, por su parte, es un plato mestizo traído por la migración corsa a las costas de Carúpano. Como su nombre lo indica, se trata de un caldo corto reducido a salsa que tiene el mero como componente principal, adobado con jugo de limón, pimienta negra y sal, un sofrito y acompañado con bolitas de masa con ají dulce. Su nombre deviene del término francés corde bouillon. Y finalizamos nuestro recorrido en los castillos de Araya y Cumaná. En la entidad se conservan dos importantes edificaciones de la época de la conquista española: el castillo Santiago de Arroyo en Araya y el de San Antonio de la Eminencia en Cumaná. La construcción del primero se inició en 1623 para resistir el ataque de los holandeses que llegaban a llevarse la sal de la península de Araya. La del segundo en 1682, con el propósito de salvaguardar a la importante población de Cumaná. El castillo de Araya se encuentra ubicado a la orilla del mar, en el extremo occidental de la península, desde donde custodiaba el paso de las naves. Tiene forma de trapecio, sus baluartes son irregulares y en los planos el dibujo semeja la figura de un cangrejo. El de Cumaná, en cambio, se encuentra a manera de vigía en uno de los puntos más altos de la ciudad, en San Francisco, una zona hoy integrada al viejo casco histórico. Está erguido sobre una base que tiene forma de estrella con 4 puntas. Cada una de ellas está rematada por una garita cilíndrica. En la actualidad es una estrella dentro de otra, debido a que las murallas que rodean la edificación siguen sus contornos para crear el foso. Las remodelaciones le han agregado otra punta a la estrella, lo que ha sido motivo de desacuerdo entre muchos especialistas. Bien, amigos, yo soy Orlando Rosales, Rosales Oficial 22 en mi canal de YouTube y Orlando Rosales Oficial en Instagram. Hasta la próxima.